¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿ya? A ver, voy a tomar asistencia primero. De la Cruz Tasaico. Bustos. Presente mis bustos. Muy bien, Yalta. Presente, mis buenos días, Yalta. Muy bien, Yalta. Puerta Puscán. Presente, mis buenos días. Buenos días. Irupaya. Mis buenos días, presente. ¿Cómo estás, Irupaya? Guaguasonjo. Buen día, mis presente. ¿Cómo estás? Flores Reyes. Buenos días, mis presente. Muy bien, Flores. Freire. Listo, de la Cruz, ya vi tu mensaje también. Muy bien. Listo, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Y de paso también hoy día voy a dejar los temas de exposición para empezar a partir de octubre, ¿ya? Las exposiciones las vamos a empezar en octubre. Muy bien, voy a compartir la diapositiva para poder avanzar en lo que nos habíamos quedado. Nosotros habíamos avanzado esta parte, a ver, me confirman por favor. Estoy un poco confundida con el grupo de la noche, no sé hasta dónde he avanzado con ustedes. Con ustedes como tengo lunes y viernes toda la semana, con los otros cursos ya me pierdo. Díganme, habíamos empezado con generalidades en inyectoterapia, habíamos visto lo que era las diferencias. ¿Esto habíamos avanzado? Sí, mis. Ya, a ver. Los procedimientos, las recomendaciones, los 5 correctos también. Sí, mis. ¿Qué me dices? Ya, a ver. Ajá. Los 4 yo también, ¿no es cierto? Exacto. A ver, a ver, a ver. Eso también hemos hecho, mis, eso también. Ah, ya. Y justo nos habíamos quedado, les había mostrado. Sí, en la aguja y por eso. Ah, ok. Ya, muy bien. Esto, ahí nos quedamos. En la presentación de los inyectables, ¿verdad? O sea, ya habíamos visto las fechas de vencimiento e íbamos a pasar a la presentación de los inyectables. Ah, ya, muy bien. Listo, ya está. Entonces, estamos bien. Ay, Dios, qué frío. Bueno, entonces, vamos a ver. Los inyectables vienen a ser un tipo de medicamentos. En el caso de los inyectables, vamos a ver que nosotros vamos a encontrar, pues, a ver, un ratito, ya, muy bien. Ya, ahora sí. Vamos a encontrar diferentes presentaciones. Una de ellas viene a ser las ampollas.
Las ampollas vienen a ser un tipo de inyección, perdón, un tipo de inyectable cuyo envase es plenamente de vidrio. Todo es de vidrio, aunque también ahora están viniendo en envases de polietileno, o sea, tipo plástico, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros podemos visualizar claramente el contenido. El contenido viene a ser líquido. Ahora, hay diferentes presentaciones de ampollas. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las ampollas que vienen en frascos transparentes, ¿no? Y ampollas, así como ustedes pueden apreciar aquí, que son de color marrón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué creen ustedes que puede cambiar el color? ¿Por qué algunos pueden venir transparente y otros Miss, la marrón como para infecciones o antiinflamatorios no necesariamente? o las marrones son intramusculares. Ya, la mayoría de ellas, muy bien. Otro motivo, ¿por qué? ¿Por qué de ese color? Porque es con diagnóstico médico. No, igual todos los medicamentos tienen que ser con diagnóstico médico. Acuérdense, nosotros no podemos automedicar, ¿no? Hay que evitar en lo posible la automedicación, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Qué puede pasar? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué algunas ampollas vienen de color transparente y otras de color marrón? Porque algunas son más fuertes. No, a ver, entonces, a ver, vamos a ver por qué, ¿no? Ya ver, miren, la razón principal del color de la ampolla viene a ser porque, por ejemplo, en el caso de los frascos o de las ampollas que vienen transparentes, no hay ningún problema con el contenido, pero en el caso peculiar o particular de las ampollas que tienen este color, es porque no pueden ser directamente expuestas a la luz del sol, porque se degradan, ¿ya? Entonces, fíjense bien, se le conoce como medicamentos fotosensibles. Por eso es que vienen así, de este color. Inclusive ustedes habrán visto, por ejemplo, el alcohol yodado, otro tipo de frascos de medicamentos que vienen también, el agua oxigenada, viene en pomos marrones e inclusive opacos, o sea, no se puede ver el contenido, ¿no? A través de sus paredes. Entonces, en este caso es por ese motivo, porque son fotosensibles, no deben estar expuestas al sol y también al calor. Ya sabemos que para poder conservar los medicamentos, entonces debemos mantenerlos a una temperatura, ¿ya? Listo, entonces ese es el motivo, pero como les dije, pueden ser transparentes, pueden ser marrones y en algunos casos vienen de polietileno, o sea, vienen de plástico, ¿ya?
Listo. Después tenemos otro tipo de medicamentos que vienen a ser los viales. El vial viene a ser la segunda imagen de abajo, la que está en el lado derecho. Voy a acercarlo para que ustedes puedan verlo, ¿ya? A ver, este de aquí viene a ser el vial. Este que estoy señalando. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El vial viene a ser también de vidrio, viene su contenido en polvo, pero toda la tapa, toda la parte superior, todo alrededor, viene de metal, viene de un material platinado y solamente la parte superior del centro, donde está ingresando la aguja, tiene una tapita metálica para poder pues sacarla y puede ingresar la aguja. Ese viene a ser el vial, ¿no? Este de aquí, el vial. Ahora, el otro viene a ser el frasco ampolla. El frasco ampolla viene a ser un otro tipo, viene a ser, inclusive pueden venir en ambas presentaciones un solo medicamento. ¿Cuál es la única diferencia? En la parte superior viene una tapa de plástico que se puede sacar fácilmente. Ya no tendríamos que estar sacando este círculo metálico del centro que en algunas ocasiones puede cortarnos, ¿no? En cambio aquí solamente haces fuerza, levantas la tapa y ya está descubierta la parte del jeve donde va a ingresar la aguja. Esa es la única diferencia nada más. En esa forma pueden venir los inyectados. Listo, entonces en este caso, esas son las presentaciones de los inyectables, así de esa manera puede venir. Esos son en los medicamentos. Claro que, por ejemplo, cuando son soluciones, o sea, cuando son cantidades ya más grandes, entonces ahí sí, pues vienen en frascos, ¿no? Antes venían en frascos de vidrio, por ejemplo, el cloruro, pero ahora pues vienen en frascos ya de plástico, ¿no? Vienen en diferentes cantidades, pueden venir esos pequeños de 100 mililitros, pueden venir en frascos de 1 litro, ¿no? Pueden venir en bolsas que son especiales, por ejemplo, que tienen varios elementos en su contenido. Bueno, entonces hay diferentes, pero específicamente en los medicamentos, estas son las presentaciones que nosotros manejamos, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Y esto se van a ir acostumbrando porque lo vamos a ir viendo a lo largo del, del curso. Muy bien. ¿Alguna pregunta o ninguna? Ninguna misma. Ya, listo, vamos. Continuamos. Consistencias de los fármacos. Esto no lo he escrito aquí, pero lo voy a explicar a continuación. A ver, la consistencia de los fármacos viene a ser cómo es el contenido. Ya nosotros hemos visto la presentación. Ahora vamos a ver el contenido, ¿no? Por ejemplo, hay 3 tipos de consistencia. Tenemos los medicamentos acuosos, tenemos los medicamentos oleosos o aceitosos
Muy bien. Y tenemos los medicamentos lechosos. Ya está. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? En este caso, los medicamentos... A ver, ¿por qué se le llaman acuosos? ¿Por qué creen que se le llaman acuosos? ¿Qué consistencia creen que tienen? ¿De qué palabra viene acuosos? ¿Mm? Que tienen bastante agua, Miss. Ajá, exacto, que son a base de agua, ¿ya? Tienen una consistencia como el agua. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Estos medicamentos al ser inyectados duelen o no duelen? ¿O duelen poco? No, Duele mi, un poco, Miss. no Duelen mucho. poco o no Las duelen. manos les sale Claro, muy bien. No duelen o duelen poco, ¿no es cierto? Dependiendo de la técnica con la que se haya inyectado, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos. Ejemplos de medicamentos que son acuosos. Por ejemplo, el diclofenaco. Ay, el diclofenaco. El diclofenaco es acuoso, casi no duele, ¿no? Entonces no hay ningún problema. También tenemos la clorfenamina, que se utiliza para la alergia. Se utiliza para la alergia, ¿ya? Entonces, acuérdense, acuosos como si fuera agua. ¿Y ustedes cómo lo van a identificar? Cuando ustedes mueven la ampolla, ¿no? Cuando ustedes mueven el contenido de un inyectable, van a encontrar que es como agua, ni más ni menos, ¿no? Ahora vamos con el por qué se le llama al otro tipo oleosos o aceitosos. ¿Por qué creen? Porque tiene la contextura como el aceite, Miss. Exacto, tiene la consistencia como el aceite, ¿no? Es más espeso, es más denso, es más viscoso y se puede notar, porque ustedes, por ejemplo, cuando mueven una ampolla con agua, se mueve fácilmente. En cambio, estos medicamentos que son aceitosos tienden pues a ser un poquito más espesos, ¿no? Son más densos, ¿ya? Por ejemplo, ahora, la pregunta es, ¿duelen o no duelen al aplicar? Sí, duele, Miss. Sí, sí duele, claro que sí. Es un poco doloroso, ¿no? Entonces, porque por lo mismo que son más densos, ¿no? Por lo que mismo que son un poco más pesados. Entonces, cuando ingresa a nuestros tejidos, de todas maneras, se demora un poco más en absorberse, ¿no? Por ejemplo, tenemos la dexametasona y el metamizol, que son medicamentos bastante conocidos, ¿ya? Listo. Esos son, por ejemplo, aceitosos. Duelen un poquito más. Listo. Y por último, los medicamentos lechosos. Los medicamentos lechosos vienen a ser aquellos en los cuales tienen obviamente la textura o la apariencia de la leche, ¿no?
tienen la apariencia de la leche. Por ejemplo, tenemos medicamentos como la penicilina, la procaínica, benzatínica, ¿no? Esos que vienen así como en vial. A ver, también tenemos anestésicos como el propofol, que son lechosos también. Miren, vienen así en estos. Ay, un ratito. Ahí está, así vienen en estos frascos ampollas o vienen en viales, ¿no? Cuando a veces se aplican ampollas para cuando están con los bronquios, así, entonces estos cuando se disuelven tienen la apariencia de la leche, ¿ya? Entonces, esos son mucho más densos, ¿no? Son dolorosos, pero por eso hay que aplicarlos con paciencia. No podemos aplicarlos muy rápido porque si no, eso le va a ocasionar más dolor aún al paciente, ¿ya? Recomendación. En este caso, en este tipo de medicamentos, por ejemplo, los acuosos, se pueden aplicar por las diferentes vías, por la vía intradérmica, por la vía subcutánea, por la vía intramuscular y por la vía endovenosa, ¿no? Entonces no hay problema, no va a ocasionar ningún inconveniente. En cambio, los oleosos y los aceitosos, de preferencia solamente se utilizan por la vía intramuscular, al músculo. ¿Por qué? ¿Se podría utilizar por la vía endovenosa? Sí, se podría, pero necesitaría que los diluyamos bastante, ¿no? Que se haga una disolución bastante amplia. ¿Por qué? Porque en este caso puede, si nosotros no los diluimos bien a la avena, ¿qué puede pasar? Lo que puede ocasionar es que se formen trombos. ¿Qué son los trombos? Las varices, No varices. El coágulo, Miss. Ajá, coágulos, ajá, los coágulos, ¿no? Entonces, para evitar eso, sí se puede administrar por vía endovenosa, pero bien diluido, ¿no? ¿Y con qué se diluye? Tú cargas el medicamento y lo que haces es completarlo con suero fisiológico, con cloruro, ¿no? Listo. Lechosos, medicamentos lechosos. Dentro de los medicamentos lechosos que tienen la apariencia, estas se administran por vía intramuscular también. Hay, salvo excepciones de medicamentos que sí se pueden, que son lechosos y que sí se pueden administrar por vía endovenosa. Por ejemplo, el propofol, ¿no? Pero en este caso, la penicilina, la procaínica, o sea, los que vienen en pocas cantidades, de preferencia solo por la vía intramuscular, ¿ya? Por ejemplo, las vacunas, ¿por qué vía se puede administrar? ¿Cuáles son las vías para administrar las vacunas? A ver, ¿quién me dice? Subcutánea e intramuscular. Ya, subcutánea, intramuscular, intradérmica también, ¿no? también. Las Ujú. vacunas por la intradérmica. Ujú, muy bien. Entonces, en este caso, por las tres principales vías, por las tres primeras, intradérmica, subcutánea e intramuscular, nada más, ¿no? Nunca una vacuna se administra por vía endovenosa. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la consistencia de los medicamentos? Miss, ¿y por qué no se puede aplicar lo que es la vacuna en lo que es en endovenosa? Ya, a ver, ¿qué pasa? Que la vacuna dentro de sus componentes tiene microorganismos. Los microorganismos que contienen no necesariamente están vivos, ¿no? O no necesariamente están completamente al 100%, o sea,
están habilitados, están inactivados, pero de todas maneras al momento de ingresar a la sangre, ¿qué puede pasar? Puede activarse y puede ocasionar la enfermedad, se puede potenciar y es peligroso. Por eso ninguna vacuna se puede administrar por vía endovenosa, ¿ya? En vez de proteger, lo que puede ocasionar es más bien al contrario, enfermar a la persona. ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna, ¿verdad? Listo. Miss, en lo que dice ahí, en lo que es en medicamentos lechosos, ¿es penicilina o penicilina, Miss? Ah, es penicilina. Mira, me he equivocado acá. A ver, vamos a comprobar. A ver, penicilina es acá. Profesora, una preguntita. Dime, hija. ¿Por qué a unas inyecciones duelen y otras no duelen? Por la consistencia. O sea, Por ejemplo, la por su, penicilina ajá. te deja coja, mis. Claro, es que ¿qué pasa? A ver, les explico. La penicilina a veces no la aplican sola. Cuando el médico te manda penicilina, te manda a veces penicilina más dexametasona. O sea, un medicamento lechoso más un medicamento aceitoso. O sea que es bastante denso y al momento de ingresar al músculo, las fibras para poder dar cabida a ese medicamento, entonces va a ocasionar dolor, ¿no? Y mientras se absorbe, porque se absorbe un poco más lento, tú lo vas a sentir que ingresa al músculo y poco a poco recién va bajando por tu pierna, por tu muslo, ¿no? Y eso produce dolor, claro, porque se absorbe un poquito más lento. ¿No será cierto que el aceitoso duele más? Sí, sí. Por eso digo, por la consistencia que tiene, ¿no? Por eso dice, son más densos. En cambio, hay medicamentos que son acuosos y normal, te aplican y no produce No. dolor. Es más, se absorbe muchísimo más rápido, ¿no? Ujú. Mis, Sí, dime. una consulta. Ujú, Mire, yo me hice inyectar ya va a ser 20 días, un ujú. ketorolaco, Ya. ya, y en la zona donde que me han inyectado, Ujú. se ha, se ha puesto así como una bola, y me duele. Mm, ya, mira, lo que tú tienes que hacer entonces es que debes de, con pañitos de agua tibia, cuando ya tú estés descansando, colocarte en esa zona. ¿Para qué? Para que termine de bajar y para que termine de absorberse. Seguramente se ha coleccionado ahí, se ha acumulado y ha formado esta especie de induración, ¿no? Como tú dices, como una bolita. Ahora, tú tienes que observar, si por ejemplo tú ves que la piel donde está en la parte externa se pone roja, te produce escozor y si te empieza a dar fiebre, eso sí no es bueno, ¿ya? Pero si solamente es la induración, o sea, esa bolita y el dolor, entonces te puedes poner pues pañitos de agua tibia, ¿no? Y eso va a ayudar a desinflamar, a absorberse, a terminar de absorberse. Ay, ya, gracias. Listo, muy bien. Sí, a veces el ketorolaco, por ejemplo, es aceitoso, es bien denso, ¿no? Ujú.
Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Unas recomendaciones. Por ejemplo, al inyectar el medicamento hay que hacerlo lentamente, de preferencia, lento. ¿Por qué lento? Porque esto va a ayudar a absorberse más rápido. Si nosotros de repente, al momento de ingresar la aguja y lo inyectamos rápido con toda nuestra fuerza, como ya les dije, el tejido para poder dar espacio a ese medicamento se, se, se estira, ¿no? Entonces, ahí es donde ese movimiento, esa rapidez, ese cambio brusco va a producir un dolor más intenso. Por eso dice, de preferencia se tiene que hacer lento. Cuando digo lento no significa que van a ir, con paciencia, inyectando, moviendo cada mililitro, no. Una velocidad media, pues no, ni muy rápido ni tampoco demasiado lento. ¿Y esto qué va a permitir? Va a producir menos dolor y también va a ayudar a absorber al medicamento, ¿ya? Si es una sustancia oleosa o aceitosa, se da masaje presionando por 1 minuto. ¿Qué quiere decir? Ya. Yo lo que hice fue inyectar, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver. Profe, no se le escucha. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, ustedes inyectan, listo, han inyectado y si es una inyección oleosa o aceitosa, ¿qué va a pasar? Nosotros lo que tenemos que hacer es, después de sacar la aguja, colocar la torunda de algodón y presionar masajeando. ¿Por qué masajeamos así en forma circular? Masajeamos de forma circular para poder, pues, y para que el medicamento se vaya absorbiendo, para que el medicamento se vaya dispersando, ¿no? Y así no se acumule en ese lugar, para que se vaya dispersando. Eso es lo principal. Si es una sustancia acuosa, o sea, es líquido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se inyecta, se coloca la torunda de algodón, pero ya no se masajea, sino solamente se presiona, nada más sin masajear, sin frotar, solamente así, ¿ya? Listo. Después, bueno, lo del bisel lo vamos a dejar en stand-by porque eso lo vamos a volver a repetir, porque primero tienen que saber las partes de la aguja y de la jeringa. Hay que tener muchísimo cuidado cuando colocamos una sustancia a la vena, ¿no? ¿Por qué? Porque la circulación tiene una velocidad. Esta velocidad no debe ser alterada, porque si nosotros inyectamos a la vena e inyectamos muy rápido, entonces lo que podemos producir es un cambio de la circulación y lo que vamos a ocasionar es que la persona se descompense. Puede marear, puede vomitar, puede desmayarse también, ¿no? Entonces nosotros no queremos eso, queremos evitar que se produzcan estas situaciones. Entonces, al momento de inyectar a un vaso sanguíneo, a una vena, entonces tiene que ser lento. Muy bien.
Si son vacunas, no se frotan, lógico. Las vacunas, una vez que tú las inyectas, no se frotan, solamente se presiona. ¿Por qué? Disculpa, Miss, ¿cómo dijo? En el caso de las vacunas, ¿por qué las vacunas no se frotan? O sea, después de inyectar, no se masajea. ¿Por qué no se masajea después de haber inyectado? Solamente se presiona. Porque normalmente el líquido no es como lo que es en oleoso, no es aceitoso. Es normal como un líquido que normalmente pasa por la vena y lo aprietan con algodón para que no salga el sangre o para que no retorne lo que es el líquido de la vacuna. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Porque puede irritar el músculo, profesora. Ya, porque puede irritar el tejido. Ya, ¿qué más? ¿Por qué no es dolorosa la vacuna, Miss? ¿Porque qué dice Bustos? ¿Por qué no es dolorosa? Porque no es dolorosa. Ya, puede ser. A ver, miren, en este caso, las vacunas no se masajean por un motivo. Lo que les dije hace un momento, ¿no? Las vacunas son hechas a base de microorganismos que pueden estar atenuados, o sea, no están muertos completamente. Y la vacuna aparte está a una temperatura. ¿Cómo es la vacuna? ¿Es caliente? ¿Es temperatura ambiente? ¿Cómo es? Es la temperatura normal. Es, Porque la vacuna se mantiene en la cadena de frío, ¿no? ajá, es fría. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros masajeamos, vamos a calentar esa vacuna. Podemos provocar que esa vacuna no sea efectiva, que no haga efecto. O podemos activar los microorganismos que se encuentran dentro de sus componentes también. Y no queremos eso, ¿no? Lo que nosotros queremos es que sea efectivo y que nos proteja. Por eso no se frota. Listo. Ahora vamos a entrar a lo que es jeringas y agujas. Vamos a ver. ¿Qué cosa vienen a ser las jeringas? Las jeringas Las jeringas vienen a ser unos instrumentos que nos sirven para aspirar o introducir líquido. Eso es muy cierto. Normalmente nosotros lo utilizamos para inyectar, ¿no? O sea, para introducir líquidos al cuerpo, ¿ya? Pero también se utiliza para poder sacar. Por ejemplo, si hubiera líquido en el pulmón de una persona, entonces se introduce una aguja y se saca ese contenido, ese líquido que no le deja respirar. Si nosotros queremos obtener una muestra de sangre, también las jeringas nos permiten sacar, ¿no? La sangre. Muy bien. No solamente sirve para poder introducir, sino también para poder sacar, para poder aspirar, así se llama. Envasadas en una bolsa de silicón. Nosotros vamos a ver que las jeringas tienen una parte que es de, de papel y otra que viene a ser plástico. Ese plástico es silicona. Está totalmente sellado. ¿Y por qué está sellado? ¿Cuál es el motivo para que esté sellado este instrumento médico? Es un insumo médico, ¿no? Miss, para que no se contamine. Para que no se contamine, perfecto. Entonces, nosotros debemos mantenerlo de esa manera, evitar la contaminación. ¿Por qué? Porque estos productos vienen esterilizados. ¿Qué significa esterilizados? Que están libres de
microorganismos. Por lo tanto, estos vienen herméticos y cuando nosotros los almacenamos o cuando nosotros los guardamos, tenemos que guardarlos en un lugar seco, en un lugar fresco y especialmente lejos de otros tipos de insumos que pueden causar humedad. Ya, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, miren aquí. Tenemos esta jeringa. A ver, voy a mostrarla. Listo. A ver, esta, ¿no? Miren, fíjense, la parte posterior de la jeringa es de papel, ¿no? Y la parte anterior viene a ser de plástico. Esta parte que la tenemos aquí lo hace impermeable, pero de todas maneras nosotros tenemos que cuidar porque esto sigue siendo papel y puede mojarse. Todo insumo médico, incluyendo las jeringas, tienen una fecha de vencimiento. Y solamente, como dice ahí, se utiliza una sola vez. No podemos utilizarlas más veces, ¿no? Entre varios pacientes, debido a que esto puede provocar infecciones o contagio de enfermedades entre ellos, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ser utilizado una sola vez. Después de utilizarlo, automáticamente lo desechamos, ¿ya? Listo. Pero antes, por ejemplo, se utilizaban las jeringas de vidrio, existían. Cuando no había, pues, la enfermedad del VIH-Sida. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hacía? Para no teníamos o no se tenía este material, entonces utilizaban las jeringas de vidrio y estas jeringas de vidrio, después de ser utilizadas, se lavaban y se esterilizaban, o sea, se llevaban a las máquinas especiales para que no quedara ningún microorganismo. Pero ahora, por motivo de precaución, tanto las agujas como las jeringas tienen que ser totalmente desechables y de un solo uso, ¿ya? Muy bien. Listo. A ver, vamos a ver. Ya. Existen varios tamaños de jeringa. Por ejemplo, nosotros tenemos las jeringas que pueden variar desde 1 mililitro, como es la que ustedes observan aquí, es la de 1 mililitro, y tenemos también las jeringas que pueden llegar hasta 50 o 60 mililitros, o sea, son unas jeringas más grandes, ¿no? Puede venir la unidad de medida de lo que es la unidad de medida del... A ver, un ratito, por favor. Ya. La unidad de medida de las jeringas viene a ser en mililitros, o sea, como dice aquí, ml, ¿no? Y hay otras que también que tenemos que vienen en centímetros cúbicos, así que no hay problema. Ojo, puede ser una o puede ser otra, ¿ya? Centímetros cúbicos que viene a ser el famoso cc, ¿ya? Listo. A ver, por ejemplo, esta de aquí. No sé si ustedes pueden ver la cámara de mi otra, porque la cámara que tengo en mi computadora es un poquito borrosa. En cambio, esta no, es un poquito más, es un poquito más clara, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿de cuánto es que estoy mostrando? A ver, busquen la otra cámara que tengo. ¿De cuánto es? Ahí estoy De mostrando. 1 mililitro. Ajá. Y fíjense que dice 1 ml/cc. ¿Qué significa?
que puede, Centímetro cúbico. que puede representarse como 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. ¿Es igual o es diferente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es igual o es diferente? Diferente, profesora. No, es igual. A ver, si yo les pregunto, ¿cuántos mililitros vienen a ser 10 centímetros cúbicos? 100. No. Ojo, fíjense bien, ¿ah? Miss, pregunta otra vez, por favor. Ya, a ver, miren, escuchen bien. ¿Cuántos mililitros hay en 10 centímetros cúbicos? 10. 10. 10, 10. claro. Viene a ser igual, ojo, viene a ser igual. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en 50 mililitros? 50.000. 50, muy bien, claro. Entonces, ya ven, eso es, ya sea expresado en mililitros o en centímetros cúbicos, viene a ser igual, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, viene a ser la misma equivalencia, como les decía, ¿ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, tenemos estas que sí se logra ver aquí en la otra. Ah, no he activado mi otro. Ahora sí, fíjense, la de 1 mililitro, la que les decía, ¿no? La de 1 mililitro, la que se ve ahí en la otra cámara. Esta, por ejemplo, se utiliza para aplicar insulina o para aplicar las famosas vacunas, ¿no? Estas son bien delgaditas. Miren, son bien delgaditas. Entonces, estas se utilizan. Estas son las más pequeñitas, las de 1 mililitro o 1 centímetro cúbico, hasta las más grandes que se pueden utilizar, que vienen a ser las de 50, ¿no? Encontramos las de 50 o las de 60, pero esas tienen otro uso. O sea, no se utilizan específicamente para inyectar, ¿ya? Sino que se utilizan para poder, pues, quizá, por ejemplo, para lo que es la alimentación por sonda. O sea, se coloca la jeringa, a ver un ratito. A ver, se coloca la jeringa. Pero ¿para qué te metes, pe? Ah, sigue haciendo tu clase. ¿Cambio? No tengo una. No tengo esa de 50, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que, ay, no tengo una jeringa suelta. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Nosotros colocamos en la sonda directamente, ¿no? Colocamos, viene a ser la sonda que se coloca y conectamos la jeringa. Y le echamos, por ejemplo, el líquido que nosotros queremos ya darle al paciente, ¿no? Eso, bueno, eso ya ustedes lo van a ir viendo de repente en técnicas básicas o de repente lo van a ver en el siguiente ciclo en lo que es asistencia básica hospitalaria, ¿no? Lo que es alimentación al paciente.
pero son pues unas jeringas de gran capacidad, ¿no? De muchos mililitros que tienen ese uso. Las más usuales o las más comunes que nosotros utilizamos vienen a ser las de 1 mililitro, utilizamos las de 3 mililitros, las de 5 mililitros, ¿ya? Esas son las más frecuentes, esas son las que más utilizamos. ¿Podemos utilizar las de 10? Sí. Las de 20 también, pero estas se utilizan, por ejemplo, para lo que viene a ser vía endovenosa, ¿ya? Muy bien. Listo. A ver, fíjense por favor en la... A ver, un ratito voy a cargar el video para que vean que hay otro tipo de jeringa. Las jeringas que nosotros utilizamos normalmente tienen su propio, tienen su émbolo, tienen la numeración, tienen su aguja, pero cuando terminamos de inyectar, ¿qué es lo que sucede? Eh, esta aguja tiene que quedar descubierta y la tenemos que desechar, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, en en los servicios o en lo que es vacunación, utilizamos las jeringas con agujas retráctiles. ¿Qué significa con aguja retráctil? O sea que después que inyectamos, presionamos más el émbolo y esta aguja tiene un resorte pequeñito y retrocede, o sea, se mete aquí en esta parte, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí van a observar en el video. Ahí está la aguja, el émbolo es el que está moviendo, ¿no? Listo, se supone que una vez que tú cargas, inyectas, muy bien, ya está. Inyectas el contenido y ¿qué sucede? Sacas y presionas el émbolo un poco más y miren, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son los beneficios de esta aguja? Miren, ahí está en cámara lenta. Retrocedo de nuevo. Vuelvo a mostrar. No hay ninguna, por si acaso no hay ningún audio, así que no hay problema si no escuchan nada. Miren, fíjense. Miss, Ujú. una consulta. ¿Cómo se llama esa jeringa cuando al bebé le dan esas inyecciones de gota en la lengua en su segundo mes? Esa viene a ser el rotavirus. Ya, pero es una gruesita, así como, no sé, media acrílica, que lo he visto la jeringa. Sí, es una jeringa, pero viene sin aguja. Ajá, Ajá, sí, ese es el rotavirus. ah, ya. Listo, ¿ya ven? Entonces se dan cuenta, miren, ahí va a pasar en cámara lenta. De nuevo lo va a pasar. Miren, cuando presiona el émbolo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? Retorna lo que es el émbolo de la jeringa. Retorna, claro, ¿no es cierto? Retorna la aguja, se vuelve, ¿no? Retrocede. Entonces, eso es muy práctico, ¿ya? Es bastante, bastante práctico. ¿Por qué es práctico? ¿Por qué es práctico? ¿Por qué lo retoma la aguja para adentro? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es práctico? Porque ya no lo podrán utilizar.
Ya, ese es uno de los motivos. Ya no se va a volver a utilizar. Y segundo, ¿cuál es el otro beneficio? Porque cuando ya vamos a terminar de aplicar la inyección, ya no vamos a retirarlo la aguja. Claro, ya no se retira, ¿no es cierto? Entonces eso va a impedir que ocurran accidentes como por ejemplo pincharnos, ¿no? Ya no nos vamos a pinchar, ya no nos vamos a hincar. Entonces disminuye el riesgo de contraer enfermedades a través de las agujas. Pero, por ejemplo, en este caso solamente utilizamos este tipo de jeringas con aguja retráctil cuando se vacuna, nada más. Aunque deberían ser así todas las agujas. Miren, listo, retrocede, ¿no? Es que tiene como una especie de resorte y eso va a impedir em, de que salga nuevamente, ¿no? Ya se va a quedar dentro ya. Muy bien, ese es otro tipo de aguja, de jeringa, perdón, con aguja retráctil. Listo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las jeringas? Las jeringas son utilizadas para introducir pequeñas o grandes cantidades de líquidos en áreas inaccesibles, o sea, en lugares donde no podríamos llegar, ¿no? Entonces, para eso sirve. Listo. A ver, miren todos los tamaños de aguja que tenemos. A ver, aquí nos vamos a detener un ratito. A ver, aquí. ¿Esta de cuánto viene a ser? De 1 mililitro. Miren, vamos de acá, mejor. Esta de aquí arriba. Esta, ¿no? Que estoy rodeando. ¿De cuánto era? De 1 mililitro. De 1 mililitro. Ahí dice, miren, ¿no? Ahí dice, ojo, que ahí está. 1 mililitro. Hasta ahí llega. Ay. 1 mililitro, vamos a poner en rojo. 1 mililitro. Pero nosotros debemos tener en cuenta que antes de llegar al mililitro tenemos varias medidas, ¿no? Ya no lo puedo acercar más, eso es lo máximo que puedo acercar. Entonces, en este caso, fíjense entre cómo van las numeraciones. Eso es muy importante fijarse. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, hasta llegar a 1.0, que es 1 mililitro. Ojo, pero entre los números ustedes van a ver que hay unas rayitas. Hay que ver la cantidad de rayitas que hay, por favor, para saber exactamente los mililitros, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, aquí hay 10 rayitas. Vamos a poner, voy a ponerlo un poco más recto. 1, voy a ponerlo más afuera. 2, 3, ay, creo que se me pasó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está, 9. Entre el 0.2 y el 0.3 hay 9 rayitas. Listo. A ver, si yo de repente cargo hasta aquí exactamente, ¿cuántos mililitros son? 0.2 mis. Ajá, muy bien. 0.2 mililitros. 0.2 mililitros. Muy bien. ¿Ya? Ojo, acuérdense. Miren, acá está su unidad de medida. Mililitros.
mililitros. Es importante que ustedes reconozcan. Si yo, por ejemplo, marco en el 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta rayita, cargo hasta aquí, ¿cuántos mililitros serían? 0.3. No, el 0.3 está acá. Sería 0.25. Exacto. 0.25. Muy bien. Ojo, hay que tener cuidado. Y en esto sí me iba a detener porque necesito de que ustedes tengan muy buen ojo al momento de ver, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo la jeringa, tiene 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Vamos a ver con este ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. A ver, si aquí es 0.1, este de aquí, ¿cuánto será? Este de aquí, en la primera rayita. 0.10. No, 0.11. 0.11, ¿seguro? Miren que solamente hay 4 rayitas, ¿ah? Ya. Si había 9 rayitas, avanzaba de uno en uno. Pero aquí solamente hay 4 nada más. Ojo. 14. No. ¿De cuánto en cuánto avanza? 2. Ajá. Entonces, aquí en la primera rayita, ¿cuánto sería? 13. No. No, 14. No. Entonces, a ver, Si avanza de 2 en 2, hija, y la primera es 0.10 o 0.1, esta de aquí. ¿Cuánto? 12. Exacto. No, ojo, 0.12, no 12, 0.2. 0.12. Ajá. Ya ven, la que tú decías, 0.14, es en la siguiente rayita, en la segunda. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ojo. Miss, una Ujú. pregunta. Entonces, en las jeringas es dependiendo, ¿no? Tengo que fijarme en las rayitas que tiene dentro de lo que es Sí, 0.5 a lo que viene a ser 0.6. ¿Cuánto contienen? claro. ¿Cuánto hay en ¿Cuánto hay entre número y número, no? Entonces, ¿cuántas rayitas? Si, por ejemplo, habían 9, obviamente, ahí sí avanzaba de uno en uno. Pero aquí solamente hay 4 rayitas entre los números grandes, ¿no? Entonces avanza de 2 en 2. Tengo que fijarme. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Primero, porque a veces utilizamos dosis pediátricas, ¿no? O sea, eso quiere decir que nosotros vamos a ver que tenemos que cargar los medicamentos para niños y nosotros no nos podemos pasar ni un poquito. Ese es uno. Segundo, en el caso de los diabéticos, si nosotros cargamos insulina y cargamos de más, le podemos bajar la glucosa muchísimo, que hasta el hospital los podemos mandar. Entonces tenemos que fijarnos bien. Tenemos que hacerlo con paciencia. Una vez que ustedes se acostumbren, ya ahí es diferente, pues, ¿no? Ya ahí lo hacen con más confianza. Listo, entonces, ojo. Ya ven, entonces primero me decían aquí 0.14, no, 0.12. La segunda rayita sería 0.14. La tercera sería 16. 16, 14. 14. No. A ver, lo que es 12, 14, 15, 18. ¿Qué 18?
0.16. Ustedes me están diciendo 12, 14, 16. No, tienen que acordarse en decir el número completo. 0.16, perdón. Si es 0.16. 16, 0.16. Y el último, ¿cuánto sería? 0.18. Ah, muy bien, 0.18. Y ya de ahí se pasó de frente al 0.2, ¿no? 0.2. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. Seguro, les costó un poquito al principio, ¿no? Sí, así es. Al principio es así, pero después ya poco a poco ustedes se van a ir acostumbrando. Muy bien. Ahora, vuelvo a hacer hincapié. Miren, fíjense, esta jeringa viene en mililitros. Cuando viene en mililitros, ¿cómo se le llama? Ahora un ratito voy a poner escape aquí a esto. Ajá, ya, a ver. Ya. Esta jeringa se le llama cuando viene en mililitros, como viene o como ustedes lo han observado, se le llama de tuberculina, ¿ya? Aquí dice, jeringa estéril de un solo uso, jeringa de tuberculina, sí, jeringa de tuberculina. ¿Por qué de tuberculina? Porque esta mayormente se utiliza para las vacunas y también se utiliza para medir algunas sustancias, ¿ya? De tuberculina cuando viene en mililitros. Ahora vamos al otro ejemplo. Aquí voy a acercar. Aquí, en esta de aquí. A ver, vamos a ver. Esta de aquí. Esta. Ahora, ¿viene en mililitros? Esta es igual a la que está a su izquierda, a esta. ¿O en qué viene? IU. ¿Qué significa IU? O bueno, UI. ¿Qué significa? Es una medida. Aquí dice IU porque está en inglés, pero bueno, para nosotros es UI. UI significa, acuérdense, unidades internacionales. Si viene en UI, o sea, unidades internacionales, ¿qué significa? Que esta jeringa es de insulina. Acuérdense. Vuelvo a retroceder. Acá. Vamos. Subo. Esta de aquí, ¿qué cosa viene a ser? Si viene en mililitros, ¿cómo se llamaba? Jeringa de... A ver, Tuberculina. muy bien, de tuberculina. Y si viene en unidades internacionales, es jeringa de insulina. Insulina. Muy bien, insulina. Y dense cuenta que la numeración es diferente. Por ejemplo, esta solamente es de 50, pero vamos a ver qué significa 50. Ojo, hay que saber las equivalencias, ¿ya? Voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí, el 10, ¿a cuánto equivale? Equivale a 0.1 mililitro. El 20, ¿a cuánto equivale entonces? El 30. 0.2, Muy bien. El 30, 0.3, 0.3. El 40 0.4, y el 50, 0.5,
Eso quiere decir que esta jeringa de insulina de 50 unidades internacionales, ¿cuántos mililitros tiene? 0.5 mililitros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicas, pero dos nomás me están respondiendo. Las demás no sé si me estarán entendiendo. Ojo que esto va a ser motivo de un examen, ¿ya? Entonces, porque quiero comprobar verdaderamente si me están comprendiendo, ¿ya? Entonces, ojo, voy a escribirlo uno por uno. 0.2 mililitros, 0.3 mililitros, esa es su equivalencia. ¿Y por qué necesito saber la equivalencia? Porque a veces, de repente, si yo quiero colocar una insulina, no tengo la aguja, o mejor dicho, la jeringa de insulina. No la tengo. Entonces, ¿qué me queda? Usar la de tuberculina nada más, pues. No me queda de otra. ¿Ya? Entonces, tengo que saber las equivalencias. Listo. Por ejemplo, esta jeringa es de 50 unidades internacionales, pero es igual a decir 0.5 mililitros. Muy bien. A ver, miren, esta rayita, ahora vamos para el otro lado, voy a poner de otro color. De otro color. Ya. A ver, aquí. En unidades internacionales. ¿Cuántas unidades internacionales es aquí? No mililitros, unidades internacionales. Sin miedo, díganlo. 5. 5, muy bien. 5 unidades internacionales. A ver, ya, ahora vamos a borrar para que no se confunda. Si yo les marco aquí, por ejemplo, les marco aquí, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuántas unidades internacionales sería? 8. Muy bien, muy bien. 8 unidades internacionales. Perfecto. Entonces, ¿de cuánto en cuánto avanza esta? De 1 en 1. 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces yo tengo que fijarme, ojo, en las rayitas. ¿Cuántas rayitas y de cuánto en cuánto avanza? Muy bien. Perfecto. Vamos a un ejercicio más. A ver. Si yo les digo, a ver, la indicación médica dice, tengo que aplicarle a mi paciente 12 unidades internacionales. 12. ¿Dónde lo tengo que poner? A ver, ustedes me dirán, ¿entre qué números están? ¿Entre el 5 y el 10? ¿Entre el 10 y el 15? ¿Entre el 15 y el 20? ¿Dónde está? 12. Entre 10 10 y y el el 15. 15. El 15, ya, muy bien. Entre el 10 y el 15. ¿En qué rayita? ¿En la primera? ¿En la La segunda? segunda. Ajá, muy bien. Aquí, hasta aquí tengo que cargar. Hasta aquí nada más. O sea, todo esto tengo que cargar. Muy bien. Esto, todo esto, ¿no? Muy bien. Eso es lo que voy a cargar según la indicación médica. Perfecto. Ya está. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta. Ahora, esta jeringa viene a ser lo mismo, pero si se dan cuenta ya no viene 5, 10, 15, también está en unidades internacionales. Ya, a ver, antes de pasar a la siguiente, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o ha quedado comprendido? O ya se Esa, perdieron. lo que es la jeringa de unidades internacionales solo se utiliza para lo que es la administración de insulina. Sí, mayormente para la de insulina, pero si tú sabes la equivalencia, lo puedes utilizar también para vacunas. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, la vacuna
que tú tienes que aplicar es 0.25. 0.25 mililitros. ¿Hasta dónde cargarías aquí? A ver, ¿qué me dicen? Si yo les digo, una vacuna solamente tiene que cargarse para un niño 0.25 mililitros. Ya ahí les estoy dando el dato. Cero. Entre 20 y 25, mis. No. Y Sería hasta 25. Exacto, en 0.25. 25. Miren, 25 sería en 25. O sea, aquí, ¿no? Aquí. Ese sería 0.25. Ya ven, se dan cuenta. Entonces la equivalencia nada más. Cuando ustedes se acostumbren a las equivalencias, se van a dar cuenta y se les va a hacer fácil. Ahorita identificarlo es un poquito difícil, ¿no? Como que los marea. Pero ya pasando los días y practicando, entonces se les va a hacer menos complicado. ¿Ya? Listo, muy bien. Y si yo les digo, por ejemplo, que una vacuna se tiene que cargar hasta 0.4 mililitros, ¿hasta dónde tendrían que cargar? Hasta 40. Hasta 40, muy bien. ¿No es cierto? Listo, muy bien. Se puede utilizar, como les digo, solamente lo único que hay que saber es la equivalencia. Ya, ahora, esta jeringa de aquí es muy similar a la jeringa que está al lado derecho, pero ya no viene de 5 en 5 los números, sino de 10 en 10. Entonces, esto quiere decir que en unidades internacionales, esta es de 100 unidades internacionales, ¿no? 100. Pero en mililitros, este 10, ¿a cuánto equivale? A 0.1. A 0.1, muy bien. 0.1, ¿ya? 0.1, muy bien. Y si yo les digo, tienen que cargar 1 mililitro, ¿hasta dónde cargarían? 1 mililitro. Hasta 100. Muy bien. Hasta 100, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1 mililitro. ¿No es cierto? La equivalencia. ¿Ya? Listo. Esa es la equivalencia. Muy bien. Ujú. A ver, ahora vamos a ver, pero vamos a hablar específicamente para lo que sirve esta jeringa, que es de unidades internacionales. A ver, si yo les digo, tienen que cargar 14 unidades internacionales. ¿Entre qué números ustedes tendrían que cargar? ¿Entre 10 y 20? ¿Entre 20 y 30? Entre 10 y 20. Entre 10 y 20. Ya, ahora díganme, en la primera rayita, segunda, en la tercera. segunda. Exacto, en la segunda. Muy bien. ¿Por qué? La primerita corresponde al 10. O esta grande es del 10. Esta de aquí, la primera, corresponde a 12. La segunda a 14. La tercera a 16. La cuarta a 18. Después sigue 20. ¿No es cierto? Listo. Entonces, ojo, va avanzando de 2 en 2. Hay que tener bastante cuidado. Listo. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente. Miss, ¿y esa jeringa para qué se utiliza? Esta es la de Ok. insulina también, solamente que es de mayor capacidad. Ah,
Es igual, solamente que tiene más. Este es hasta 0.5, este es hasta 100. Listo, entonces ahora sí, vamos con la siguiente. Y si se dan cuenta, las jeringas de insulina ya viene directamente adherida con su aguja. Ya la aguja ya no se le saca nada. No sale, no sale, no sale. Queda así nomás. ¿Ya? Volvamos a esta de aquí, que es la de tuberculina. ¿Ya? La de tuberculina. Ahora, si yo no tuviera jeringas de insulina, por ejemplo, no tengo jeringa de insulina, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora si no tengo la jeringa en unidades internacionales? Entonces, igual hago las equivalencias. Por ejemplo, 0.1, ¿cuántas unidades internacionales era? A ver si se acuerdan. 0.1 era Es 10, muy bien. 10 y así sucesivamente, ¿no? 20, el 0.3 es 30, el 0.4 es 40 unidades internacionales, 0.5 es 50. ¿Por qué les hago hincapié en eso? Porque a veces ustedes de repente por temor, ¿sabes calcular la insulina en la jeringa? Sí, dicen, para no quedar mal. Y entonces cuando dicen, ponle 7 unidades internacionales, 7 nada más. ¿Dónde sería 7? Y ha sucedido casos en donde han cargado hasta 0.7. ¿Y 0.7 cuántas unidades sería? ¿Cuántas unidades internacionales? vendría a ser 70. 70, imagínense, si solamente era 7 a 70, Lo Dios mío, mato. exacto, exacto, ni más ni menos, tú lo has dicho, lo matas, ¿no? Ya, ahí ya se va saludando con San Pedro directamente. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. Pero si es 7, ¿hasta dónde cargaría? Solamente 7. ¿Antes de qué? Antes de 10. ¿Qué sería, en este caso, antes del? 0.1. Ajá, claro. Y como estas avanzan de uno en uno, voy contando las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nada más, o sea, una nadita. Imagínense que hubieran cargado hasta acá, Dios mío. La diferencia, Dios santo. Por eso hay que tener mucho cuidado, ya siempre. Por eso siempre les enseño y me demoro un poco más de tiempo en esta parte, porque a veces a ustedes de repente les pueden mandar a colocar la insulina. Y si ustedes no saben, pobrecito paciente. Es importante saber, ¿ya? Es importante. Por eso me demoro siempre en esta jeringa que es de 1 mililitro o las jeringas de insulina para que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, miren la diferencia. Aquí es 70. En cambio, 7 unidades es antes de 0.1, ¿ya? Listo. Lo que debemos saber son las equivalencias. Eso sobre todo, las equivalencias, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Antes de que nosotros también nos vayamos con San Pedro. Profesora, Pues sí. disculpe, Dime, hija. esta clase está siendo grabada, ¿no? Le va a subir al Classroom, está muy interesante. Sí, hija, sí, lo voy a subir al Classroom. Va a estar En el ahí. Classroom creo que falta una clase, yo le envío un mensaje ahí de una clase que falta que le suba un video de una clase. Video de una clase. No, la del día lunes ya la subí ya. Ah, ya, Miss. Ya la subí, hija, ya. Solamente me falta esta.
No, yo siempre subo mis clases inmediatamente, si de repente no es el mismo día, al otro día lo subo. No, 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 yo no me demoro en subir las clases. En eso sí, no hay problema. ¿Ya? La única que me faltaría sería esta nada más. Por favor, antes de finalizar, voy a volver a retomar esto, no se preocupen, el día lunes, ¿ya? Para que no se olviden. Vamos a hacer una práctica así rapidita en base a esto, ¿ya? No se olviden que hasta hoy día tienen plazo para poder entregar sus trabajos acerca de los laboratorios y también de los medicamentos según su función. ¿Se acuerdan que les había pedido 3 medicamentos? Me han subido 4 nada más, 4 personas me han subido su tarea. 3 medicamentos que prevengan, 3 medicamentos que curen, 3 medicamentos que alivien, que controlen y que diagnostiquen. ¿Ya? No se vayan a olvidar, tienen hasta la medianoche todavía para subirlo, porque ahí yo lo califico, ¿no? Yo lo voy calificando. Otra cosa más, ¿por qué? Es importante que ustedes vayan entregando paulatinamente porque también hoy día les voy a dejar otro trabajo, ¿no? Que es con respecto a ver, les voy a compartir la segunda actividad. Hoy día lo voy a habilitar más tardecito pero les voy a explicar. Es algo que nosotros hicimos al inicio de esta sesión, o sea, al inicio de esta diapositiva. ¿Se acuerdan que cada medicamento tenía 2 efectos? Ahí está. A ver, lo voy a compartir. Efecto deseado y el efecto no deseado, miss. Exacto, muy bien. El efecto principal y el efecto secundario también, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a investigar 10 medicamentos. Lo que yo quiero es acá su nombre, por favor, genérico, no el comercial, el genérico o común. ¿Qué efecto tiene? ¿Cuál es su efecto principal? ¿Y qué efectos secundarios puede tener? Cuando ustedes buscan en los efectos secundarios van a encontrar que existen muchos, ¿no? Van a encontrar efectos secundarios comunes, efectos secundarios frecuentes y efectos secundarios raros. No, los que yo quiero son los efectos secundarios frecuentes, o sea, los que se dan con mayor frecuencia, los que se dan siempre, ¿no? Ejemplo, supongamos, a ver, naproxeno, pongo acá, ¿no? Naproxeno. Naproxeno, efecto principal es un analgésico, antiinflamatorio, ¿no? Ya, efectos secundarios, ¿qué efectos secundarios puede tener? Ya, dolor abdominal, ya, eso es lo más frecuente, así, nada más, lo más frecuente, no, porque hay efectos secundarios raros, ¿no? Esos no, ya sería demasiado, solamente los más frecuentes. De 10 medicamentos, ¿ya? De 10 medicamentos. Este documento igual lo voy a adjuntar como en la otra actividad, pero si ustedes gustan lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Van a tener plazo hasta el próximo viernes para poder entregarlo, ¿ya? El próximo viernes viene a ser 16 de septiembre. ¿Ya, chicas? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, profesora. Ok, a ver, ¿quiénes faltan en la asistencia, por favor, para poder apuntarlas? Yo, profesora Paredes. Muy bien, Paredes. ¿Quién más? Miss, la compañera Rebeca dijo que por problemas personales no iba a ingresar a clases. Menéndez. Profesora, Sí. ¿ha tomado asistencia? Sí, hija. ¿Quién me está hablando? A ver, no identifico. ¿Quién me está diciendo? Fue mi compañera Freire Negra. Ya, sí te había llamado, sino que has tenido problemas, ¿no? Con el internet. Entraba, salía, entraba, salía. Sí he visto que justo entraba a clases, pero sí te tomé en cuenta, Freire.
Ya, gracias, Miss, profesora, por la ¿dan enseñanza. los temas de exposición? Sí, se los voy a mandar al grupo. Ya, ahora en la tardecita les voy a mandar qué tema les toca y la fecha de una vez. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Ok, listo. Muy bien. Una pregunta. ¿Su compañera Villanueva ingresa? Sí, Miss, sino que no le consideran en la lista todavía. Ya. ¿García Rodríguez ingresa también? Es Rocío, ¿verdad, Miss? Ana Rosa. Ana Rosa, sí, también gracias a clases. Ya. Listo. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí. Nos vemos, chicas. Que tengan un bonito fin de semana. Nos encontramos el día lunes, ¿ya? Para poder retomar lo que estamos trabajando. Ok, Miss, de igual manera. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Cuídense. Chao, profesora. Nos vemos. Cuídense.